Mi nombre es Madeline Zelaya y trataremos el principio de intervención mínima penal. Este principio postula la necesidad de restringir al máximo la intervención de la ley penal. Esto quiere decir que el poder sancionador del Estado no debe actuar cuando existe la posibilidad de utilizar otros mecanismos que sean efectivos para la protección de los principios y normas que rigen la convivencia social. Esto es, que el derecho penal como tal debe aplicar su carácter de última ratio para la protección de los bienes jurídicos. Con última ratio nos referimos a último recurso. Tal como lo dicta nuestro COI en su artículo número 3, el principio de mínima intervención penal está legitimado siempre y cuando sea estrictamente necesario para la protección de las personas. Constituye el último recurso cuando no son suficientes los mecanismos extrapenales. El principio de mínima intervención penal tiene rango constitucional, pues es un principio rector reconocido y consagrado en la Constitución de nuestra República y que además guía la aplicación de nuestro Código Orgánico Integral Penal. En la Constitución de Montecristi se incorporaron leyes y principios que garantizan los derechos ciudadanos. El 28 de septiembre del 2008 se incorporó este principio como un procedimiento garantista que evita llegar a instancias mayores. En su artículo 195 establece que el principio de mínima intervención penal se resume en el postulado de última ratio que se reduce al hecho de restringir al máximo la intervención de la ley penal, reservando la misma para aquellos delitos que no pueden ser resueltos por otros medios de control social. Es decir, lo que busca es que se deje para el derecho penal aquellas conductas que son más lesivas y perjudiciales para la sociedad. La Corte Constitucional mencionó sobre el principio de mínima intervención penal que el principio del derecho penal como última ratio se soporta en dos postulados esenciales, como son a. Que el derecho penal solo debe obrar en aquellos casos en que el ataque a las condiciones mínimas de sobrevivencia de la sociedad sea de tal magnitud que resulte francamente insoportable. Y b. Que realmente no existan alternativas de respuesta o de reacción por parte del Estado. Es importante que nos refiramos a ciertos criterios de autores que definen y explican de manera clara qué entienden por principio de mínima intervención penal y cuál es su función principal. Muñoz y García, en su obra de Derecho Penal, parte general, menciona que en la actualidad en que vivimos se considera al principio de mínima intervención penal como aquella garantía que frena el poder punitivo estatal, justificando de esta manera la existencia de ordenamientos jurídicos penales en un Estado de Derecho, pues lo óptimo es que el derecho actúe únicamente cuando se produzca un ataque de gravedad a bienes jurídicos, que pueden ser ataques de gran trascendencia. Pues lo que ha sucedido a través del tiempo es que mediante la utilización del derecho penal de manera excesiva se ha pretendido penalizar todo tipo de delito, incluso aquellos que son de menor lesividad para la sociedad. A su vez, Ernesto Pazmiño Granizo manifiesta que en un Estado democrático el derecho penal viene a cumplir una doble función de protección. La primera es respecto al control de actos violentos que se dan en la sociedad, y la segunda respecto a los límites que se le imponen al Estado justamente para evitar un exceso o un abuso de poder. Y bueno, para concluir diremos que el principio de mínima intervención penal es el adecuado para precautelar los derechos tanto de la víctima como del imputado en todo el proceso penal, pues el principio de intervención mínima es una garantía constitucional que se encuentra consagrada en nuestra Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, pues tiene como finalidad evitar toda clase de abuso del poder y la intervención innecesaria de la ley penal.